Saludos, bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática guiados por el don profético, que para este tercer trimestre del 2023 tiene por nombre Efesios. Y estamos aquí reunidos para el repaso número 3 de este trimestre, que lleva como título El poder del Jesús exaltado. Nos vamos a reunir para repasar esta lección el sábado 15 de julio. Y antes de eso te invito, a ti que estás ahí conectado aquí conmigo, vamos en estos momentos bajo la dirección del Espíritu Santo a cerrar nuestros ojos y pedimos la dirección de Dios para este repaso. Oremos. Nuestro Dios Todopoderoso, gracias te damos por la lección de la escuela sabática y por la revelación del Espíritu de profecía a tu mensajera Elena de White. Estamos aquí conectados, Señor, para el repaso número 3 de este trimestre. Deseamos que tu Espíritu Santo nos arroje iluminación y sabiduría para extraer de él las mejores enseñanzas y lo mejor, aplicarlo a nuestra vida espiritual. En tus manos dejamos este repaso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces démosle paso al inicio de la lección que arranca el día sábado. El sábado 8 de julio tenemos la introducción de la semana y ella viene acompañada por el tradicional texto de memoria. Vamos a repasar el versículo de memoria para esta semana. En Efesios 1, 19 y 20 la palabra de Dios nos dice: mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Tremendo versículo para esta semana. A continuación vamos a repasar los puntos claves, los énfasis de la semana, y tenemos tres principales. Aquí están. Los tres énfasis de la semana giraron en torno a las siguientes ideas. En primer lugar, un llamado de Pablo a los creyentes a experimentar el poder de Cristo. Estas lecciones de este trimestre están maravillosas. Bueno, no hay lección mala y llegan en su momento. Y nos vamos a dar cuenta que parece que el apóstol Pablo le estuviera escribiendo la epístola a la congregación donde tú y yo asistimos. Por eso el llamado a la experiencia del poder de Dios. Siguiente énfasis. El énfasis número 2 de la semana tiene que ver con los poderes de las falsas deidades versus el poder de Dios. Desde siempre hemos estado rodeados y hemos estado acechados por las influencias del mal, las influencias oscuras, pero ellas no podrán prevalecer, mucho menos en el pueblo de Dios. Tercer énfasis. La lista de énfasis termina con los 4 eventos de la salvación: resurrección, exaltación, subordinación y Cristo como cabeza de la iglesia. Preparados, porque se viene el primer texto del Espíritu de profecía para complementar este repaso. Aquí está. El deseo de todas las gentes, en la página 200, nos dice: el Salvador anhela darnos una bendición mayor que la que solicitamos y dilata la respuesta a nuestra petición a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. Desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarle, confesando nuestra impotencia y acerba necesidad. Debemos confiarnos completamente a su amor. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza el corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes, seguro de que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero siempre el texto del Espíritu de profecía que abre el marco del repaso es tan contundente como este y todos los que inauguran cada lección. Vámonos entonces rápidamente, después de esta introducción, al día domingo. El domingo 9 de julio la lección se titula Oración y Acción de Gracias. Mucho cuidado aquí en este repaso, mucha atención, porque aquí se nos hace un llamado fuerte a esa experiencia de la oración cuando alabamos a Dios, pero también le agradecemos. Aquí están los puntos claves del día domingo. Pablo le informa a la iglesia que ora por ellos. Mira, en medio de
de sus pruebas, el líder de la iglesia no le informa a la iglesia o no le pide a la iglesia que oren por él, sino que más bien le recuerda que en medio de su prueba, él está orando por la iglesia. Tremendo liderazgo el que tenemos aquí en Efesios. Siguiente punto clave. La oración como clave de alabanza y de acción de gracias. Puntos claves en nuestra experiencia de oración. Tercer punto clave. El tercer punto clave tiene que ver con el práctico significado de orar sin cesar. No estamos llamados a orar sin cesar solamente en el clamor y en la angustia, sino que la oración se convierte en un estilo de vida que se manifiesta en un hábito permanente. Con respecto a los 3 puntos claves del día domingo, el espíritu de profecía tiene algo muy directo que decirnos. Aquí está. Este párrafo lo encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 241. El alabar a Dios de todo corazón y con sinceridad es un deber igual al de la oración. Hemos de mostrar al mundo y a los seres celestiales que apreciamos el maravilloso amor de Dios hacia la humanidad caída y que esperamos bendiciones cada vez mayores de su infinita plenitud. Mucho más de lo que hacemos, debemos hablar de los preciosos capítulos de nuestra vida cristiana. Después de un derramamiento especial del Espíritu Santo, aumentarían grandemente nuestro gozo en el Señor y nuestra eficiencia en su servicio al repasar sus bondades y sus maravillosas obras en favor de sus hijos. Estas prácticas rechazan aquellos atributos, rechazan el poder de Satanás, excluyen el espíritu de murmuración y queja, y el tentador pierde terreno. Fomentan aquellos atributos del carácter que habilitarán a los habitantes de la tierra para las mansiones celestiales. Un testimonio tal tendrá influencia sobre otros. No se puede emplear un medio más eficaz para ganar almas a Cristo. Si detectamos lo que este párrafo de Palabras de Vida nos está diciendo, es un llamado al hábito perenne de la oración y de la comunicación con Dios, de ese diálogo y esa conversación con nuestro Dios que irá transformando poco a poco en nuestra experiencia nuestro carácter como el de Jesús. Del domingo pasamos al lunes. El lunes 10 de julio la lección lleva como título Experimentar la percepción del Espíritu Santo. Yo no sé ustedes el lunes, pero por lo menos en lo que a mí respecta, me sentí muy tocado por la lección, porque es un llamado al desarrollo del discernimiento. Mucho cuidado, porque hoy muchas personas, el filtro de su discernimiento es la filosofía, el humanismo, el secularismo, tantas corrientes, pero nosotros estamos llamados a pensar en el Espíritu Santo, porque al igual que los efesios, somos llamados a ser espirituales. Lo comprueban los 3 puntos claves de este día. El primer punto clave nos dice que la percepción espiritual es indispensable para una comprensión más profunda de Jesús. Pero ¿cómo vamos a llegar a conocer al Señor Jesús si no es por medio de una experiencia espiritual? Recordemos que Dios es espíritu y Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nuestra experiencia es espiritual. ¿Tú eres espiritual o eres más terrenal o carnal? Mientras nos lo respondemos, avancemos con el segundo punto clave. El siguiente punto clave tiene que ver directamente con la oración de Pablo por la perspectiva espiritual de los creyentes. Pablo no podía estar en paz, a pesar de que estaba pasando pruebas y vicisitudes. Él decía, a los efesios les hace falta espiritualidad. Ellos se dejan llevar por las cosas de las tinieblas, la influencia del mal que hay en Éfeso. Estoy preocupado porque ellos debieran ser espirituales en medio de una sociedad tan secular y tan mundana. Nosotros estamos llamados, y especialmente este día la lección nos apuntaba directamente a que nosotros seamos espirituales. El tercer punto clave nos dice que el discernimiento espiritual es urgente aún en estos tiempos. Imagínate en los tiempos de los efesios, en los tiempos del auge, del clímax de la ciudad de Éfeso, cuánto más ahora que el mal se ha desbordado. Siéntense bien. Y si estamos acostados, pues mucho cuidado, porque el párrafo del espíritu de profecía a continuación es demasiado diciente. Nuestra elevada vocación en la página 368 nos dice así: aquí se revelan las alturas de las realizaciones que podemos alcanzar mediante la fe en las promesas de nuestro Padre Celestial, cuando cumplamos sus requerimientos.
Tenemos acceso al trono de poder infinito mediante los méritos de Cristo. Es el misterio de Dios en la carne, Dios en Cristo, la divinidad en la humanidad. Cristo se inclinó con una humildad sin paralelo para que en su exaltación al trono de Dios también pudiera exaltar a aquellos que creen en Él a un lugar con Él en su trono, para que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Tú y yo estamos llamados a ser espirituales. Venzamos la carne y venzamos la tendencia secular. Tú y yo somos hijos de Dios, somos espirituales. La lección sigue avanzando y el día martes nos trae gratas sorpresas. El martes 11 de julio, la lección lleva como título Participar del poder de la resurrección. Ahora el llamado es una participación en este paso tan contundente en el plan de salvación. El primer punto clave para este día nos habla de la resurrección, que es un evento poderoso en el plan de salvación. Imagínense, Cristo murió en la cruz, más que suficiente, pero Él quiso ir más allá, resucitó de los muertos. El segundo punto clave nos habla de la exaltación de Jesús, sentados en el trono celestial con Cristo. El plan de salvación es tan completo, y mira que esto se lo está haciendo entender Pablo a los efesios para que salgan de ese letargo y de esa muerte espiritual en la que se encontraba la iglesia, que él les dice, el plan de salvación va más allá de la muerte en la cruz y de la resurrección. Cristo debía ser recibido en gloria en los cielos y exaltado sentándose junto al Padre en su trono. El tercer punto clave es un llamado del poder para el creyente que está disponible para convertirse en experiencia. Dejémonos de tantos sermones. Al final de cuentas, el mejor sermón es el testimonio. Y a lo que le está apuntando Pablo a los efesios es a un testimonio genuino, que es el que nosotros debemos alcanzar hoy. La mensajera del Señor en Testimonios para los Ministros, en las páginas 379 y 380, nos dice lo siguiente: no hay hombre viviente que tenga facultad o capacidad alguna que no haya recibido de Dios, y la fuente de la cual vino está abierta para el más débil ser humano. Si se acerca a Dios, la inagotable fuente de fortaleza, se dará cuenta de que el Señor cumple su promesa. El Espíritu Santo espera para dar ayuda a toda alma creyente, y Jesús declara: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sean fuertes los que creen en Jesús, hombres de oración y plenos de confianza en el poder de Cristo para salvar. Invócame en el día de la angustia, te libraré, y ¿qué harás tú? Me honrarás. Nuevamente estamos viendo el poder del Jesús exaltado en nuestra vida. Avanzamos entonces en nuestro repaso. Cristo sobre todos los poderes es el nombre que lleva la lección para el miércoles 12 de julio. A continuación vamos a ver algo fascinante. El Señor Jesús dominó, subyugó, puso debajo del estrado de sus pies, con perfecta autoridad, todos los poderes que ahora delante de Él quedan totalmente derribados y que no tienen autoridad sobre ti. El primer punto clave de la lección del miércoles nos habla de que Pablo exalta a Jesús en todo el esplendor de su poder soberano. El Pablo no lo minimiza ni decir tenemos un Jesús débil ni un Dios que se acomoda, no. Todo se rinde ante Él. Por eso, Efesios, nosotros confiamos en un Dios todopoderoso. El segundo punto clave nos habla de los poderes del mal en Éfeso. Mira, hay un contraste en la lección del miércoles, bueno, como especie de una comparación. El poder de Dios versus los males o los poderes malignos y oscuros, porque ustedes saben que en Éfeso, la ciudad, abundaba un espiritismo, una brujería y una hechicería aterrorizante. Pero toda esa brujería y toda esa hechicería y toda esa influencia oscura estaba subyugada al poder de Dios. Todos los poderes del mal se humillan y caen rendidos ante Dios. Por ese poder del mal que te persigue y que tú crees que te gobierna, Él ya está vencido delante de los pies, debajo de los pies de Dios. Él no tiene autoridad sobre ti. Eres tú quien le da autoridad. Tercer punto clave.
El tercer punto clave de la lección del miércoles nos dice que Pablo enfatiza el reinado de Jesús por encima de cualquier otro poder. Uno dice, uy, ¿cómo está la maldad de desatada? El pecado, ¿cómo se...? Parece que le diéramos más protagonismo a eso. Alerta, un momento. A ver, noticia de última hora. Todos esos poderes son nada delante del poder de Dios. Ya ellos están humillados y vencidos. Ahora somos nosotros quienes debemos pedirle al Señor que venza en nuestra experiencia. El espíritu de profecía al respecto tiene algo muy determinante que enseñarnos. Los Hechos de los Apóstoles en la página 178 y 179 nos dice: los primeros cristianos estaban llamados a menudo a hacer frente cara a cara a las potestades de las tinieblas. Por medio de sofistería y persecución, el enemigo se esforzaba por apartarlos de la verdadera fe. Ahora, cuando el fin de las cosas terrenales se acerca rápidamente, Satanás realiza desesperados esfuerzos por entrampar al mundo. Inventa muchos planes para ocupar las mentes y apartar la atención de las verdades esenciales para la salvación. En todas las ciudades, sus agentes están organizando empeñosamente en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. El gran engañador está tratando de introducir elementos de confusión y rebelión, y los hombres se están enardeciendo con un celo que no está de acuerdo con su conocimiento. La maldad está llegando a un grado jamás antes alcanzado. No obstante, muchos ministros del Evangelio claman paz y seguridad, pero los fieles mensajeros de Dios han de seguir rápidamente adelante con su obra. Vestidos con la armadura celestial, han de avanzar intrépida y victoriosamente, sin cejar en su lucha hasta que toda alma que se halla a su alcance haya recibido el mensaje de verdad para este tiempo. Y para este tiempo tú y yo hemos sido llamados. En medio de tanta influencia y en medio de tanta oscuridad, ¿cómo podría llegar la luz en unos sectores tan oscuros? Si tú quieres la luz, Dios no te envía ahí. Vamos entonces ahora a la conclusión de la lección, cuyo declive arranca en el día jueves. Mucha atención, porque aquí va terminando y concluyendo la lección de esta semana. El jueves 13 de julio la lección lleva por nombre Jesús, todas las cosas y su iglesia. Mucha atención, porque aquí la iglesia está siendo llamada con amor. Los 3 puntos claves a continuación. El jueves encontramos que todo está bajo los pies de Cristo, hasta el mal. Nunca cometamos el error de pensar que ya esto se perdió, el mundo se sobrepasó, el mal nos está tragando. No, el Señor está por encima de todo eso. Nosotros no nos dejamos llevar por estadísticas ni por realidades. Ellos nos muestran los fuertes indicadores de cómo se encuentra el contexto que nos rodea, pero el Señor está por encima de todo eso. Segundo punto clave. El segundo punto clave nos dice que la iglesia tiene como cabeza al Todopoderoso. Los efesios por un momento llegarían a pensar que era Pablo la cabeza. Aquí viene el líder, escóndanse. Uy, ya llegó el primer anciano, aquí viene el pastor, aquí llegó el presidente, aquí llegó el director de ministerio juvenil. El Señor es la cabeza y es a Él a quien debemos manifestar este temor. El tercer punto clave nos dice que el poder de la oración debe convertirse en un estilo de vida. Le llamamos un hábito. Sí, no está mal, pero la oración debe ser un estilo de vida en nuestra experiencia. La mensajera del Señor, siendo tocada por el Espíritu Santo, de sus escritos brotaron las siguientes líneas. En Obreros Evangélicos, página 268, se nos dice: la oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese irregularmente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la fortaleza en Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Es únicamente, y subrayo, únicamente en el altar de Dios donde podemos encender nuestras antorchas con fuego divino.
Será únicamente la luz divina la que revelará la pequeñez, la ineptitud de la capacidad humana y la que dará una clara visión de la perfección y pureza de Cristo. Es únicamente contemplando a Jesús como llegamos a desear ser semejantes a Él. Es únicamente al ver su justicia como sentimos hambre y sed de poseerla. Y únicamente cuando pidamos en oración ferviente, nos otorgará Dios el deseo de nuestro corazón. Está largo el párrafo de Obreros Evangélicos, pero ¿sabes una cosa? Vale la pena aprendérselo de memoria o de enmarcarlo en un cuadro y tenerlo cerca como un pensamiento. Inclusive hasta imprimirlo en un pedacito de hoja y pegarlo ahí en la Biblia o en el himnario o en ese texto que tanto leemos. ¿Has dejado de orar? ¿Has menguado en la oración? Se ven los resultados en la vida espiritual, pero el llamado es activarte. ¿Eres fuerte en la oración? Ni siquiera es suficiente. Hay que seguir orando más. Le damos entonces la bienvenida al cierre de la lección el día viernes. El viernes 14 de julio la lección se titula como siempre para estudiar y meditar y se hace aquí una recopilación de los énfasis que se manejaron en la semana a manera de conclusión y mira cómo ambos encajan. Primero, la exaltación de Cristo en el plan de salvación. Nada que hacer, lo vimos. El Señor es exaltado y ¡qué maravilla! Él quiere llevarnos junto con Él a esa exaltación. Número 2. El ahora y el todavía no de la exaltación de Jesús. Muchos dicen que la lección del viernes es la más corta de la semana. Yo difiero un poco de eso, porque es el día en que te traen lecturas sugerentes, en que se traen preguntas para estudiar y meditar, y de verdad que se hace un debate con uno mismo. Así que yo los invito a repasar esas dos expresiones que el día viernes se llaman mucho la atención. Tercero, la reflexión: ¿vivimos a la luz del poder de Cristo o de las tinieblas? No me contesten, yo tampoco te voy a contestar, pero humillémonos ante el Señor y con Él contestémonos esta pregunta. Pero sea cual sea la realidad, el Señor no quiere dejarnos dominados en el mal. Él ansía que nosotros tengamos una vida de calidad espiritual, porque eso fue lo que Él vino a traer en esta tierra. Las dos lecturas recomendadas para esta semana están buenísimas, así que yo te invito a que las indagues, a que las busques y a que las hagas. A continuación, las dos lecturas recomendadas para recontrafortalecer la lección de esta semana, guiados por el espíritu de profecía. La primera lectura recomendada se encuentra en el matinal Mi Vida Hoy del 16 de junio, que se titula Gratitud y Alabanza y está en la página 175. La segunda lectura recomendada es la siguiente. A fin de conocer lo que es una matutina, el 22 de diciembre se titula En el umbral de la eternidad en la página 360. De cada una siempre extraemos un parrafito para picarte un poquito la inquietud y que salgas corriendo a hacer estas lecturas porque de verdad que son muy profundas. Aquí está el primer párrafo. Cristo quiere que nuestros pensamientos se concentren en Él. Apartad vuestra mirada de vosotros y contemplad a Jesucristo, esencia de toda bendición y gracia, esencia de todo lo que es precioso y valioso para los hijos de Dios. Segunda lectura, aquí está. Para los que están perdiendo a sus amados en este mundo, cuán preciosas son su fe y esperanza en las promesas de Dios que les abren la vida inmortal futura. Sus esperanzas pueden fijarse en realidades invisibles del mundo futuro. Cristo ha resucitado de la muerte, las primicias de los muertos. La esperanza y la fe fortalecen al alma para que pase por las negras sombras de la tumba, con plena fe de surgir a la vida inmortal en la mañana de la resurrección. El paraíso de Dios, el hogar de los salvados. Démosle gracias al Señor por un repaso, no un repaso más, sino por un repaso especial en esta semana. Tenemos un llamado, tenemos una invitación y solo de la mano del poder de Dios podremos dar pases de avance en ese llamado. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por el repaso de esta semana. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque no te quedaste solo en la exaltación. También tú nos exaltarás sobre la humanidad. Nos sentaremos en tronos así como tú también te sentaste. Qué maravilla, Señor, porque en su momento esta epístola le dio mucha motivación a los efesios y hoy, en este mundo moderno y en este contexto contemporáneo, es de gran motivación para nosotros.
Resucítanos espiritualmente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y con la cámara de Cristian Díaz, con la producción audiovisual de Mike Vanegas y con el sonido en la ambientación de mis estudiantes, porque estamos transmitiendo desde el Colegio Adventista de Iquitos en el Amazonas peruano. Ahí se sienten, estamos en el colegio, y en el relato de Álvaro de la Cruz les deseamos a todos ustedes un feliz día.